¿Cuáles son las librerías que necesitamos? Como vamos a realizar solicitudes HTTP, lo primero que necesitamos es un cliente HTTP. Hay una librería en Clojure que se llama HTTP Kit. Y esa es la que vamos a usar. Hay otras opciones como Heito que también podemos usar. Pero, o CLJ HTTP también. Hay mucha opción. HTTP Kit es una de las más robustas. Heito también me gusta. Vamos a usar esto. En teoría puedes usar cualquiera, ¿verdad? Uno busca las que son más usadas por la comunidad y las que son más confiables, ¿no? Este es cliente y servidor. Nosotros necesitamos solamente el servidor, pero bueno, vamos a importarnos la librería completa, no pasa nada. Lo que necesitamos es, como habíamos visto en el Deepseeding, el nombre de la librería como tal, que esto involucra el nombre de la organización y el nombre del repositorio. Entonces acá ambos son idénticos, ¿verdad? Y también necesitamos la versión. Para la versión vamos a buscarlo en el repositorio Clojars. Podemos buscarlo ahí o podemos buscarlo en Maven Repository. ¿Cuál es la diferencia? Clojars es para repositorios de Clojure, librerías Clojure. Maven es para librerías escritas en Java, en Scala y otros lenguajes albergados en la JVM, que es Java Virtual Machine, ¿verdad? Lo podemos tomar de donde querramos, ¿ya? Entonces la última versión, de hecho, si se fijan acá, Maven Repository depende de Clojars, es hacer referencia directa a Clojars. Entonces en este caso, bueno, lo tomamos de acá. Acá vamos. Acá no nos da la... Esto que ven acá, Maven, Gradle, Gradle Short, STB, Ivy, Grape, Leiningen, BuildR, son herramientas de construcción. Todo lenguaje de programación tiene alguna herramienta de construcción. ¿Qué es una herramienta de construcción? Son aquellas que, primero son programas que nos permiten y nos acompañan en las distintas etapas, en los distintos ciclos de vida del proyecto, ¿no? En el desarrollo nos brindan herramientas para desarrollar. En Clojure, por ejemplo, herramientas para examinar nuestro namespace, linters para corregir nuestro código, detectar errores, herramientas de análisis estático también, herramientas para crear un ejecutable, ¿verdad? Herramientas para crear test y correr test, ¿no? Todas esas son herramientas que van incluidas dentro de lo que es el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Y los build tools, las herramientas de construcción, nos proveen de eso, ¿no? Entonces nosotros estamos utilizando para nuestro proyecto el Deepseeding como Clojure CLI Deepseeding como build tool. Entonces hay una semántica para importar las dependencias dependiendo de la herramienta de construcción que estemos usando, ¿no? Otra herramienta que se usa mucho en Clojure es Leiningen, y acá tiene una semántica diferente, y la estructura del proyecto o el archivo de configuración de proyecto también es diferente. Es un archivo project.clj. Entonces venimos acá. Y dentro de el mapa que corresponde a la llave deps, ¿verdad?
vamos a copiar, fíjense, este es un mapa, vamos a agregar otro elemento a ese mapa. Y ahí está, HTTP-Kit, y el valor es otro mapa, cuya llave es mbn/version y la versión. Otra herramienta que vamos a necesitar es Martian o Marciano. Esta es una herramienta también para trabajar con solicitudes HTTP. HTTP-Kit es el cliente como tal. Y Martian es una abstracción sobre los clientes que, como vamos a ver en un momento, nos van a facilitar mucho el trabajo. Así que venimos acá a nuestro proyecto y hacemos Enter y Control V, pegar, y ya tenemos Martian. Otra librería que podemos necesitar quizás se llama C#. Esta es una librería para trabajar con archivos JSON, es decir, convierte JSON en estructura de datos de Clojure, un mapa, y convierte mapas de Clojure en archivos JSON o en objetos JSON. Entonces acá tenemos la última versión, 5.12, la copiamos y acá lo tenemos, disculpen, C#, así se llama la librería, lo copiamos acá, copy, y ahora sí, volvemos a nuestro proyecto, Enter y la pegamos, ¿no? Cuidando siempre de mantener la integridad de nuestra estructura de datos, de nuestro mapa. Si cometemos algún error acá, bueno, no pasa nada, pero tengan en cuenta que el proyecto no va a correr, ¿no? Te va a indicar un error. Entonces guardamos, ¿verdad? Acá, save, control S. ¿Bien? Y lo que vamos a hacer también es ir acá y agregar todos estos cambios a nuestro repositorio remoto. Vamos a agregar los archivos que le hemos agregado. Vamos a excluir estos archivos que dicen .cljcondo. No son nuestros, están en nuestro proyecto, pero son archivos que crea una herramienta de análisis de código estático. Pero, entonces no necesitamos añadirla, ¿no? a nuestro control de versiones. Entonces hacemos clic en Commit, le ponemos algún mensaje, commit inicial, por decirles algo, o si ya le hemos puesto ese mensaje, pues le ponemos otro. Hacemos clic en el visto bueno y luego venimos acá y sincronizamos. Y eso es todo, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a examinar la documentación de un servicio que vamos a utilizar. Existen varias páginas web de servicios académicos. Por ejemplo, con la que vamos a trabajar ahora se llama Semantic Scholar. Pero también existe otra, Web of Science, Scopus. Estas dos últimas me parece que son pagas, ¿verdad? Pero esta de Semantic Scholar tiene una API gratuita que podemos utilizar y con esta vamos a hacer la prueba, ¿no? La idea es que armemos un proyecto en el cual podamos utilizar distintos, vamos a decirlo de esta manera, proveedores, ¿no? Nosotros tenemos un proveedor en el cual sabemos que en el área en la que estamos investigando siempre obtenemos datos de calidad. Podemos tener 1, 2 o 3 y vamos a escribir un archivo para cada uno de estos. Esto, bueno, idealmente sería así. En este caso, como
como es un tutorial, una prueba, vamos a hacerlo solamente con Semantic Scholar. Pero lo que quiero decir es que idealmente para llevar esta aplicación a producción y que nos ayude a automatizar el proceso de arqueo bibliográfico, pues tendríamos que tener varios clientes ya vistos, idealmente gratuitos, ¿verdad? Y para ello cada uno tendríamos un archivo que hiciera las solicitudes para estos servidores y luego en nuestro main, pues, llamaríamos a cada una de las funciones principales de esos archivos. No se preocupen si esto les suena muy abstracto en este punto, luego lo vamos a ir explicando con más detalle, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto en un futuro? Por ahora vamos a dirigirnos a la página de Semantic Scholar. Lo primero que tenemos que saber, primero es ubicar el servicio que queremos consumir, ¿no? Como les dije, Web of Science, Scopus, etcétera, etcétera, el que nos guste y que sea gratuito mejor, ¿no? Luego tenemos que ver que tenga esto, ¿no? Que en la página exista información sobre la API. Tiene que aparecer esta palabra clave acá, API. Entonces acá vemos API Overview, API Tutorials, API Documentation, API Gallery. Vamos a la documentación. Cargando. Bien. Entonces, acá tenemos la documentación de este servicio. Entonces, esto tenemos que tomarnos un tiempo de leerlo con calma, ¿verdad? Y hay muchas cosas que, bueno, naturalmente no vamos a entender. Pero, básicamente, ¿de qué se trata la documentación de una API? Primero nos va a decir qué nos ofrece y en qué endpoints, es decir, en qué dirección. Hay una URL base que es el root, que sería este. Este es el root, la raíz, ¿verdad? Y dentro de esta raíz hay extensiones que se llaman endpoints. Por ejemplo, acá hicimos clic en Paper Data, ¿no? Y fíjense que hay un endpoint que es Paper Autocomplete, ¿no? Este endpoint lo que significa es que a la raíz se le añade esto, ¿no? Paper Autocomplete, ¿no? Y Paper Autocomplete, fíjense que nos dice en los botoncitos los métodos aceptados por ese endpoint, ¿no? Este recibe un método get, este recibe un método post. Luego nos dice ejemplos de respuesta. Un ejemplo 200, que sabemos 200 es aceptado, ¿verdad? Y un método 400, ¿verdad? Que en este caso nos indica un error, ¿no? Luego tenemos que acá justamente nos dice que recibe el método post y tenemos una descripción de lo que hace. Nos dice obtiene detalles para múltiples papers de una vez, ¿no? Y recibe el método post y este es el endpoint. El endpoint es paper batch, ¿no? Fíjense, acá nos indica la URL completa, que esto está buenísimo por si nos perdemos, ¿no? La URL completa es https://api.semanticscholar.org /graph B1. Esto hasta acá, hasta B1, es lo que les decía, el root, la raíz. Y el endpoint es paper batch. Esto es lo que varía, ¿no? Entonces se dice, en la terminología, pues, uno golpea un endpoint, ¿no? Y para golpear el endpoint, pues tienes que hacer la solicitud con el método correspondiente y pasando los parámetros correspondientes, los parámetros que te pida. Es importante leer también las limitaciones, fíjense, acá nos dice solo puede procesar los IDs de 500 papers de una sola vez y solo puede retornar hasta 10 megas de datos de una sola vez. ¿Sí? Ahora, dentro de estos endpoints tenemos que ver cuál es el más idóneo para nosotros, ¿no? Fíjense que los dos primeros que hemos visto ya tenemos que tener por lo menos el ID del endpoint. Pero acá hay algo que se llama Paper Relevant Search, ¿verdad?
que acá tenemos un ejemplo de cómo usarlo. Y nos dice, retorna con el total de 576.000, un offset de 100. Offset es este que te los va mostrando, te los pagina de 100 en 100, ¿no? Y la data es una lista de 3 papers. Cada paper tiene su paper ID y título, ¿no? Esto es un ejemplo de la respuesta, ¿no? De cómo sería la respuesta. Así se vería la respuesta. Fíjense que esta respuesta es un documento JSON, ¿no? Está escrita en JSON. Total, datos. Esto podría servir. Acá vemos los campos. Query parameters son los campos, ¿no? Entonces requiere un parámetro query, que es el que está acá. Search query. Esto que vemos acá es lo que se llama un query string. Esto lo puede hacer uno manualmente, ¿verdad? Después del endpoint uno pone un signo de interrogación, pone el campo igual y el valor, pero las librerías que vamos a usar van a hacer esto por nosotros, en su mayor parte. Entonces, lo que sí tenemos que conocer son los parámetros que necesitamos usar y el método con el que lo vamos a enviar, ¿no? Entonces, tiene los parámetros query, que es requerido. Esto también es importante porque hay parámetros opcionales, ¿ves? Fields. ¿Y cuál sería el otro? Publication types, open access. Todos estos son parámetros opcionales, ¿no? Limit, offset, fields of study. Acá tiene todos los campos disponibles. Esto también es importante tenerlo en cuenta, ya que nuestra área de investigación obviamente tiene que estar acá. Si no, no nos sirve esta API. El año de publicación, ¿verdad? Este es uno de los ejemplos que podemos usar. Luego tenemos este también, Paper Bulk Search, ¿no? Y nos dice, se comporta de manera similar a Paper Search, pero la intención o está diseñado para la recuperación en masa de data básica de los papers o de los artículos sin relevancia de búsqueda, ¿no? Text query is optional y soporta lógica booleana para matchar o para conseguir los documentos, ¿no? Los papers se pueden filtrar utilizando varios criterios y hasta 1000 papers se devuelven en cada llamada. Si hay más papers que coinciden con tu búsqueda, te van a dar un token de continuación. ¿Qué es un token de continuación? Bueno, básicamente es un código, ¿no? Es esto que ven acá, token. Entonces tú en la siguiente llamada, en el siguiente request, tienes que pasarle este token para que ellos te devuelvan los datos que siguen. Es como una forma de saber qué te enviaron y qué te falta por ver. Entonces eso se le llama continuation token, ¿no? Y nos dice, devuelve una estructura con un estimado total de coincidencias. Un batch de matching papers. Sí, bueno, esto ya lo leímos. Y aquí están los query parameters. Query, que como vimos es opcional. Token. Fields. Sort, que es ordenación. ¿Ve? Acá nos dice cada parámetro y el tipo de datos. Fíjense que aquí nos dice que es string. Por lo general, cuando hacemos un request a un endpoint, por lo general los parámetros son en string, ¿no? Pero igual acá de todas maneras nos dice el tipo de datos. Este es el nombre del parámetro, este es el tipo de datos y esta es la descripción, ¿no? El texto que será hecho coincidir contra el título del paper y el abstract, ¿no? Genial. Si lo vemos acá también en query, en este endpoint que es el paper search, dice un query string de texto pleno, no soporta una sintaxis especial de consulta, es decir, no podemos
A diferencia de Paperwalk, que soporta criterios de búsqueda como operación AND, operación OR, negación, es más sofisticado este endpoint que el anterior, ¿no? Podemos hacer búsquedas más sofisticadas. Acá nos da unos ejemplos, ¿no? Si ponemos fish ladder, son papers que contienen fish y ladder. Si ponemos fish menos ladder, son papers que contienen fish pero no ladder, ¿no? Entonces, este endpoint es un buen candidato para golpearlo, ¿no? Y para traer la información que necesitamos, ¿no? Podemos experimentar también con pero vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos revisando la documentación. Estamos viendo qué nos ofrece, qué tipo de información nos ofrece la API y cómo acceder a ella, ¿no? Cómo obtener esa información. Acá, primero estábamos en Paper Data, ahora en Author Data, ¿no? Los datos del autor. Entonces acá tenemos un endpoint que con el método POST que nos da detalles de múltiples autores en el mismo tiempo, buscar autores por nombre, detalles acerca de un autor y detalles acerca de los papers de un autor. Esto podría ser interesante también en otra ocasión, ¿no? Pero yo creo que si tenemos un tema y queremos saber qué se ha producido sobre ese tema, que es básicamente lo que uno hace cuando está realizando el arqueo bibliográfico, el endpoint o los endpoints que más nos convienen serían estos dos, ¿verdad? Porque en el resto ya tú tienes que por lo menos tener el nombre del paper o el ID para obtener información sobre esos papers en específico, ¿no? Entonces en Paperwalk también tenemos un montón de parámetros, ¿no? Y que son opcionales, ¿no? De opciones que nos sirven nosotros para obtener la información que necesitamos y para filtrarla, ¿no? Y nos dice la respuesta. 200 es cuando la petición ha sido exitosa, nos devuelve la cantidad de papers que encontró, nos lo va a dar con esta respuesta. Primero nos dice que nos lo devuelve en JSON, esto significa application/JSON, el esquema de respuesta, ¿no? Y nos lo va a devolver con estas llaves: total, que es requerido, token, en el caso de que necesitemos un continuation token, y básicamente los datos que necesitamos van a estar dentro de la llave data, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Y data tiene un array es un vector, es un vector, con estos elementos, pues paper ID, corpus ID y todos estos elementos opcionales pues que hemos solicitado. Así va a ser la estructura de la respuesta. Esto es importante tenerlo en cuenta, pues, porque a la hora de hacer esas peticiones, ya nosotros tenemos una idea de cómo vamos a procesar la respuesta. Ya, por ejemplo, nosotros sabemos que nos van a devolver un JSON y que lo que nos interesa va a estar en la llave data. Y que si existe es decir, si nos dan la respuesta paginada, dado que seguimos el límite o lo que sea, en la llave token nos van a devolver un token que podemos utilizar para que nos devuelva los resultados faltantes, ¿no? Acá es un ejemplo de una respuesta cuando hubo un problema, ¿no? Bad query parameters. Esto significa, bueno, que hubo un error en los parámetros que le pasaron. Acá nos dice que igual nos va a devolver un JSON con una llave que se llama error y la información del error como valor de esa llave, ¿no? Bien, entonces ya estudiamos la API. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Fíjense, nosotros descargamos una herramienta, una librería que se llama Martian, ¿no? Y vamos a utilizar esto que tenemos acá. Acá nos dice descargar la especificación OpenAPI. Una especificación OpenAPI es también un documento JSON que contiene toda esta información que nosotros vimos acá manualmente en la página. Está resumida en ese JSON. Y de esta forma nosotros vamos a poder explorar la API desde nuestro entorno de programación sin tener que estar haciendo ese switch entre nuestro entorno de programación y la página web.
Lo vamos a poder explorar dentro de nuestra misma aplicación y nos va a dar además una gran ventaja, y es que con la librería Martian nos va a ayudar a realizar a golpear los endpoints que necesitemos con la información exacta que necesitemos, ¿no? Porque ya esa información la va a reconocer el programa y la vamos a poder explorar directamente desde nuestro entorno de desarrollo. Eso lo vamos a hacer entonces a continuación. Muy bien, vamos a bajar el archivo swagger.json y lo que vamos a hacer es que vamos a dirigirnos a nuestro repositorio. Arqueo bibliográfico. Y vamos a subir ese archivo a nuestro repositorio remoto. Nos vamos a ubicar primero en la carpeta donde queremos que estén esos archivos. Ya dijimos que nuestros recursos van en la carpeta Resources. Entonces luego venimos acá, Add File, Upload Files. Ponemos acá documentación API de Semantic Scholar. Y elegimos el archivo. Y hacemos commit. Está cargando. Fíjense que si estamos directamente en el repositorio remoto, no hay que hacer ningún push, porque ya estamos en el repositorio remoto. Solo con hacer commit tenemos. Y acá, justamente, vemos que en efecto se subió el archivo, ¿eh? Lo podemos abrir por acá también. Tarda un poco. Ahí lo tenemos. Es un archivo JSON. Vamos a darle a editar a ver si... Acá podemos editarlo también, no es lo ideal trabajar con código desde acá, pero ok, es para que tengamos una idea, ¿no? Un archivo grande donde tenemos toda la información de la API. ¿Bien? Ahora vamos a volver a nuestro entorno de desarrollo, ¿no? Y vamos a sincronizar. ¿Sí? Acá, como les dije, si ustedes están en su entorno efímero de desarrollo, no necesitan introducir ninguna clave, ya los va a hacer automáticamente, pero yo como me consumí todo el espacio y tuve que volver a mi entorno local, sí tengo que hacer eso, ¿no? Entonces acá tenemos el archivo, ¿ves? Lo sincronizamos y ya lo tenemos acá. Perfecto. ¿Ves? En este caso hicimos un pull, alamos lo que estaba en el repositorio remoto a nuestro repositorio local. ¿Bien? Ahora vamos a dirigirnos a Source y vamos a hacerle clic acá, New File. Perdón, allí no es, acá. Y vamos a llamarlo Semantic Scholar.clj.
nos creó el namespace y ahora dentro de esa misma expresión simbólica vamos a crear otra expresión simbólica con la llave require, un vector, y en ese vector vamos a colocar el nombre de la librería que vamos a utilizar. Entonces la primera librería que vamos a buscar es HTTP Kit, ¿verdad? No, así no es, no me ayuda no me ayuda el IDE. HTTP Kit, no. En esos casos, cuando no nos ayuda mucho el IDE, que nos puede pasar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, no perdemos la calma. Vamos acá a la documentación de la librería como tal, ¿no? Entonces buscamos HTTP Kit. Cada página tiene o bien un pequeño tutorial en el README, o el README te hace referencia también a lo que se llama un wiki, ¿no? Que es una página de descripción. Acá tiene referencia a un wiki, me parece. A ver. No. Wiki. Ajá, wiki. Bien. Entonces, nosotros fíjense cómo está organizada. Home, Getting Started, Client, Server. ¿Qué vamos a usar nosotros? El cliente. ¿El cliente por qué? Porque estamos haciendo peticiones. Entonces, bueno, así es como lo tenemos que requerir. Y esto no lo podemos copiar así, impunemente. Copiamos y pegamos acá en el vector el cliente, ¿verdad? Claro, acá el linter nos dice que es requerido pero nunca usado, pero ya lo vamos a usar. Y la otra cosa que vamos a requerir en otro vector es margin, ¿no? Entonces es only o algo así, pero no me ayuda tampoco margin, no me ayuda tampoco el IDE. Vamos a tener que hacer lo mismo. Buscamos acá margin, que busquen todo GitHub, Google Margin, no, Oli GH Margin. Es una librería de abstracción de HTTP para Clojure y ClojureScript que soporta OpenAPI. Fíjense acá, OpenAPI es la misma especificación. Swagger, Shima y otras cosas, ¿no? Entonces vamos acá en el README y vemos cómo se requiere la librería, ¿no? Primero necesitamos Margin Core. Esta es otra sintaxis para importar, pero es básicamente lo mismo que hemos hecho acá. Y vamos a necesitar otro margin que haga referencia a la biblioteca de HTTP que estamos usando, que es Kit, ¿no? Entonces, sería margin HTTP Kit. A ver. Margin. A ver si me carga esto. Ah, sí, lo había olvidado. Clojure es un lenguaje interactivo y
a diferencia de otros lenguajes en los que escribimos el código, venimos acá a la terminal o a través de alguna herramienta incorporada en nuestro IDE y compilamos ese código y luego lo ejecutamos, en Clojure podemos evaluar el código en la medida en que lo estamos escribiendo. Pero para que eso ocurra, primero debemos conectarnos al REPL. Entonces, hemos hecho clic acá abajo. Fíjense que dice REPL. Eso significa Read, Eval, Print Loop o bucle de lectura, evaluación e impresión. Hacemos clic en la primera opción. Acá es el tipo de proyecto que estamos corriendo, entonces estamos trabajando con DevSeed, hacemos clic allí. No vamos a seleccionar ningún perfil en particular, no tenemos ningún perfil de desarrollo. No vamos a correr los tests, así que tampoco nos interesa iniciar con ese perfil. Y ahí está lanzando el REPL. Entonces, como les decía, el REPL es una herramienta muy importante en el desarrollo de Clojure y le da mucho dinamismo al desarrollo con Clojure, ¿no? Y me parece que también lo hace ideal para los principiantes por estas mismas razones. Entonces, bien, acá me dice que el nREPL comenzó en el puerto 39229 en el localhost. Y acá ya veo mi namespace. Por defecto, el REPL inicia en un namespace que se llama user. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es, bueno, primero las ventanas las puedo colocar como guste. A mí me gusta acá. Ustedes la pueden colocar como se sientan más cómodos, ¿verdad? Esto lo dejamos allí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar el namespace en el que estamos. Entonces para eso nosotros hacemos F1 o Control Shift P, luego escribimos acá arriba calva y evaluate, no mentira, load, calva load current file. Entonces si yo presiono, puedo hacer clic acá o puedo presionar Control Alt C más Enter y evaluar el namespace, ¿no? Entonces lo verifico acá en el REPL. Fíjense que ha cambiado el namespace de user a Javier Valls Semantic Scholar. Estoy en este namespace. Bueno, me coloco al final de la expresión simbólica, ¿verdad? Fíjense que mi cursor está ahí al final de la expresión simbólica y aprieto Control Enter y la evalúo. ¿Ve? Y allí me dice que hay un error porque no consigue a Martian HTTP Kit. Entonces creo que me faltó importar esa librería. Porque acá tenemos, vamos a ver, tenemos la documentación. Fíjense, acá tenemos la documentación de Martian. Nos dice que la librería core o básica, corazón, requerida es esta. Y luego hay soporte para varios clientes. Y bueno, lo que hicimos fue que no nos descargamos el soporte para el cliente que estamos usando. Entonces, fíjense, acá todos estos son clientes de HTTP. Nosotros estamos usando este. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a incluir en nuestro DevSeed. Venimos acá y guardamos. Guardamos. Ahora, para que el REPL lo tome, tenemos que reiniciar el REPL. Entonces hacemos clic acá en REPL y vamos a decirle Restart the Project REPL. DevSeed. Ok. Está cargando el REPL. Bien, acá está descargando la librería. Si se fijan, downloading, está descargando
la librería que recién incluimos en nuestro deps-iden, en nuestro archivo deps-iden. Y eso es lo que esperamos que haga, ¿no? Inicia el REPL. Como sabemos, inicia en el namespace user, entonces tenemos que requerir o evaluar este namespace, cargarlo en el REPL. Entonces control alt C más enter, dice evaluating file semanticscholar.clj. Está evaluando el archivo y ya, hubo una excepción porque esto no lo reconoce. A ver. Porque es así. Evaluamos otra vez y ahí está. Nil, siempre que te evalúa un namespace, arroja nil. Eso significa que todo está bien. Si hay algún problema, va a aparecerte este mensaje, ¿no? Error de ejecución, en este caso no encontró el archivo y te dice la descripción, ¿no? No pudo localizar Martian piso HTTP, /HTTP piso kit init class. Dice, por favor chequee que el namespace con los dashes usan underscores en el nombre de los archivos Clojure, ¿no? Te da algunas pistas de lo que estaba mal. En este caso era todo junto, ¿no? Bien. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el cliente para tener un feeling de cómo se hacen las peticiones HTTP utilizando el HTTP client, ¿no? Entonces vamos a hacer una petición simple. Acá fíjense que tenemos los distintos métodos get, delete y otras funciones como crear un cliente, ¿no? Esta es una de las cosas que podemos hacer. Crear un cliente. Post, este es otro método. Put, otro método. Query string, esto te arma un query string. Esta básicamente es la API, en el sentido de que son un conjunto de métodos que exponen una librería, ¿no? API es lo que acabamos de ver recientemente, pero también se utiliza en el sentido de un conjunto de funciones que te ofrece una librería. A eso también se le llama API, porque es una interfaz de programación, ¿no? Vamos a revisar la API de Semantic Scholar a ver qué método podemos golpear para hacer una prueba, ¿no? Habíamos dicho que este Relevant Search y Paperboard Search eran de interés para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hacer este. Estaría bien, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un truquito. Venimos acá y vamos a copiarnos esto, que lo vamos a necesitar. Control C, copiamos. Ahora volvemos a nuestro IDE y vamos fíjense que el método es get, tenemos que usar get. Acá se darán cuenta que sale una ventanita a mano derecha con la documentación, ¿no? Eso dice que puedo utilizar esta función de dos maneras, ¿no? Le puedo pasar la URL y opciones y un callback. Un callback es una función que se va a llamar o que se va a ejecutar cuando termine de hacer la solicitud. Eso es un callback, ¿no? Entonces, nada. Tenemos que pasarle, eso sí, las opciones, ¿no? Entonces viene una URL, abro paréntesis porque la URL va como un string, ¿no? Y luego tendría que pasarle un parámetro, ¿verdad? Que sería, ¿cómo se llama el parámetro acá? Query, que es lo requerido, ¿no? ¿Qué puede ser esa query, no? Vamos a chequear también acá que no estamos cometiendo ningún error, ¿sí?
así se recibe el parámetro, por decirlo así. Pero cuando quiero construir un query string, using callbacks, esto es un callback. Es importantísimo ir a la página de las librerías que estamos usando para conseguir ejemplos en caso de que estemos inseguros cómo utilizar la librería, ¿no? Acá hay un detalle importante. Claro, el get lo podemos hacer sencillamente con la URL, como nos dice la documentación. Pero la documentación de Semantic Scholar también nos dice que tenemos que construir un query string, ¿no? Vamos a ver una cosa, porque HK Client también tenía query string, ¿no? Ah, buenísimo. Dice que devuelve una URL con el query string para un mapa. Es decir, tú le pasas un mapa con las opciones, ¿verdad? Y él te devuelve el query string, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería algo así: query, que es la opción, y el valor es lo que querramos buscar, ¿no? En este caso, ¿qué sería? Vamos a buscar sobre Habermas, por decirle algo, ¿no? Vamos a poner ese query acá, ¿no? Habermas. En este caso, yo voy a copiar esto, voy a pegarlo y voy a hacer lo que se llama slurp. ¿Qué es un slurp? Es cuando una expresión simbólica se traga a otra. Entonces, control alt, punto, y la expresión simbólica que tenía a la izquierda se tragó a la que estaba en la derecha. Y vamos a ejecutar, perdón, esto está de más. Acá. Vamos a ejecutar esto, a ver qué pasa. Y tengo un error, ¿no? No es así como se hace. Fíjense, dice class cast exception. Esto significa, en términos llanos, que le estoy pasando un tipo de dato que no entiende, que no está esperando, ¿no? A ver un momento si esto evalúa query Habermas. Claro. Y sí, ya sé lo que estoy haciendo mal. Tengo que concatenar estos strings. De nuevo, fíjense lo que hice, ¿no? Me coloqué acá, creé una expresión simbólica y me tragué a las expresiones simbólicas adyacentes con control alt, punto. Entonces acá tengo una expresión simbólica que empieza toda expresión casi siempre con una función, la función str, que concatena, ¿no? Entonces, si yo evalúo, fíjense, yo puedo evaluar la expresión simbólica que yo quiera. Acá es una expresión simbólica anidada. Yo quiero evaluar la interna, que es la que concatena los strings. Entonces me paro al final. Fíjense cómo el IDE me marca, ¿no? Dónde comienza y dónde termina la expresión simbólica. ¿Se dan cuenta? Entonces yo quiero evaluar esta, ¿no? Control Enter. Y fíjense, acá tengo el link, que es lo que yo quiero, ¿no? Ahora evalúo la expresión simbólica completa y debería ser la petición, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense, ustedes verán una respuesta que no entenderán, ¿no? Acá básicamente nos está devolviendo una promesa, ¿no? Que es lo que vemos un poco acá en la documentación también, en la documentación de la librería, ¿no? Nos devuelve promesas.
¿Por qué nos devuelve promesas? Porque lo que se llama las solicitudes de HTTP forman parte de un ámbito que se llama input-output, ¿no? Y las operaciones input-output se trabajan con una lógica especial y por lo general pueden tardar. Entonces, al programador se le brinda la posibilidad de que trabaje de forma asíncrona o sincrónica con estas peticiones. Es decir, tenemos la opción de esperar a que termine o tenemos la opción de trabajar asíncronamente, es decir, de poder hacer otras cosas mientras esto termina, ¿no? Pero para simplificarlo, nosotros tenemos que forzar a esa promesa que nos devuelva algo, ¿verdad? Y es decir, estamos bloqueando y estamos esperando a que termine, ¿no? Y para eso le ponemos una arroba al principio, que significa que vamos a dereferenciar esa promesa, que es lo que está devolviendo allí, un objeto de tipo promesa, y que vamos a esperar hasta que termine y que nos dé la respuesta. Bien, entonces allí nos dio la respuesta. Y si se dan cuenta, la librería HTTP-Kit convirtió esa respuesta en un mapa que podemos observar acá, ¿no? Entonces dice, error. Este es el body, el cuerpo, error. Recuerdan que nos decía que el objeto nos iba a devolver cuando hubiese un error, un objeto con una sola llave que era error. Es esto que vemos acá. Y dice, el paper con ID Search Query Habermas no se encontró, ¿no? Y sí, acá me faltó algo, ¿no? Hay un error también en ¿cómo se dice? Y error 404, ¿no? 404, como lo habíamos dicho, es el código de no encontrado, ¿no? Pero lo que me pasó acá es que, claro, tenía que haber incluido el signo de interrogación para armar bien el query string. Y allí me da otra respuesta. ¿Ven? Allí sí tengo una respuesta positiva. Fíjense que tengo un status 200. Eso significa OK. Y este es el total. Tengo un total de 25.000 papers para ese criterio de búsqueda, ¿no? Y acá los tengo, ¿no? Y como ven, bueno, son un montón. Un montón. Entonces, para poder visualizar un poco las respuestas de una forma más llevadera, necesitamos otras herramientas, ¿no? Unas herramientas que vamos a instalarnos a continuación. Vamos acá al mercado, extensions, y vamos a buscar una extensión que se llama Portal. Esta, Portal. Está instalando. Y necesitamos también instalarla como dependencia en nuestro proyecto. Entonces, vamos primero a... Acá, perdón, los tenía en otra pantalla. Acá lo que hicimos fue buscar en el Marketplace la extensión Portal, que es esta, y la instalamos, ¿no? Y les estaba mostrando que habíamos hecho esta solicitud. ¿Dónde estoy? Acá en Semantic Scholar. Vamos a cerrarlo. Habíamos hecho esta solicitud. Nos había faltado ponerle acá el signo de interrogación para que armara bien el query string, ¿ya? Y colocamos acá un arroba antecediendo a la expresión simbólica para provocar que la petición esperara a que se completara, a que el servidor diera una respuesta para regresarme
una respuesta. Me explico. Tú cuando evalúas una función, la función te devuelve la respuesta de inmediato. Y eso fue lo que hizo cuando veníamos acá, ¿no? Nos devolvió la respuesta de inmediato, acá. Pero ¿qué ocurre? Que la respuesta que nos devuelve la función es una promesa, que básicamente nos dice, cuando yo tenga la respuesta del servidor, te la voy a dar. Pero yo no capturé esa promesa de ninguna manera. Entonces, con el arroba, yo estoy forzando a que el método o a que la función, el llamado a la función, no regrese hasta tanto el servidor no le haya dado una respuesta. Eso es lo que significa este arroba acá, ¿no? Estoy forzándolo a que espere que el servidor dé una respuesta para que la función vuelva, ¿no? Con un output. Entonces, acá, en primer lugar, me había faltado esto, es el error, lo que vemos acá, paper ID with search query, hover must not found, y es que me faltaba el signo de interrogación. Y esta es la respuesta correcta, ¿no? ¿Verdad? Y como vimos, tiene un montón de resultados, 25.000. Y de esta forma, de verdad que no es nada práctico examinar una respuesta. ¿Y qué habíamos dicho? Bueno, necesitamos otra herramienta. Instalamos Portal. ¿Bien? Entonces vamos a la página web de Portal. De nuevo en GitHub. Buscamos por acá. Vamos a buscarla por Google. Bien. Bien, acá tenemos la última versión. Se nos va a llevar a Clojars. Y Portal, como vamos a ver, nos va a permitir navegar de una forma bastante amena en nuestras estructuras de datos. Entonces venimos a nuestro DevSiden y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a crear un nuevo alias que se va a llamar dev. Vamos a crear extra devs y allí vamos a poner a Portal, ¿no? Extra devs como hicimos acá, ¿eh? Como ya estaba acá hecho, ¿eh? Bien, y vamos a agregar también un extra path acá. Bien. Extra path, ¿no? Que sería dev, ¿no? Entonces venimos acá y nos creamos una carpetita. No, en resources no, porque no marca siempre resources. Nos creamos una carpetita, le vamos a llamar dev, y acá vamos a crear un archivito que lo vamos a poner del mismo nombre, ¿verdad?, que utiliza el REPL al conectarse, user. Y esto es con toda la intención, con la intención de que cuando el REPL se conecte, de una vez evalúe este namespace. Entonces, ns user, ¿verdad? Y aquí vamos a requerir esa dependencia que acabamos de introducir, ¿no? Vamos guardando todo por si acaso. Venimos acá a ver cómo tenemos que importarla. Bien, acá en la página de Portal nos dice que tenemos que requerir portal.api
portal.api. Acá lo que hice fue un barf, control alt, coma, y es un barf. Bien. Luego, como me indica acá también la documentación, ok, entonces copio este trozo de código acá, porque yo estuve utilizando VS Code y esto es lo que me va a lanzar una ventana en la que yo voy a poder explorar los datos, pues. Lo copio y lo pego acá. ¿Qué otra cosa necesito? Ah, bueno, y antes de eso, necesito también esto. ¿No? Open. No. Así, open, launcher. Sí, eso es todo, ¿verdad? Ah, esto. Add tab. Bien. Entonces, básicamente, esto me va a abrir una ventana desde VS Code y esto es como un guardia que va a estar vigilando y que va a capturar cualquier cosa que yo le mande a través de la función tab. Cualquier cosa que yo quiera mandar en ese visor, tengo que mandarlo con una función tab. Bien. Esto lo guardo todo y vamos a reiniciar el repo. Restart the project repo. Debseed y vamos a correr el perfil dev. Está corriendo el REPL. Bueno, está reiniciándose el REPL, mejor dicho. Ahí debería descargar la dependencia exactamente. DJ Blue Portal, descargando. Descargando. Vamos a darle tiempo. Bien, ya mi REPL inició. Y como ven, tengo una ventanita acá. Una ventanita nueva. ¿Qué fue lo que hizo el REPL? Recuerden que el REPL inicia siempre en el namespace user, ¿verdad? Entonces, como tienen el mismo nombre, él evaluó todo esto. Importó esta librería y ejecutó estos comandos. Y como resultado tengo acá un explorador. Entonces, volvemos a nuestro namespace. Acá control enter y lo evaluamos uno por uno. Al evaluar esta primera expresión simbólica me coloco justamente en el namespace y requiero las librerías, ¿verdad? Y luego fíjense, vamos a hacer acá, primero vamos a separarlo un poco ya que se está haciendo algo larga. Tab y control alt punto para tragarme toda esta expresión simbólica. Lo que estamos haciendo acá es que vamos a mandar el resultado de esta consulta, lo vamos a mandar a nuestro explorador de portal. Bien, entonces acá tenemos una respuesta 200, un cuerpo que es donde está la respuesta, ¿verdad? Y esto tenemos varios visores, ¿no? Vamos a elegir, a ver, como IDEN, no, como JSON, ¿ves? Lo podemos ver como JSON. Y allí vamos explorando. Fíjense que de una forma más amena que un texto que no podemos manipular, ¿ves? Como el que teníamos anteriormente.
Entonces acá podemos ir viendo uno por uno las respuestas. Acá nos enviaron 10 y un offset de 0. Eso significa que nos debieron haber enviado un token también, ¿no? Ahora lo vemos. Solo nos enviaron 10 acá. Entonces vemos varios artículos, ¿no?, que coinciden con nuestro criterio de búsqueda, ¿bien? Systems in context, on the outcome of the Habermas-Lehman debate, entre otras, ¿no? Y fíjense que es como justamente un navegador, ¿no? Podemos ir atrás, ir adelante. Vamos a ir atrás. Vamos a ver. No, estos son los headers. Toda petición HTTP tiene un header, que es un encabezado que tiene información sobre el request. Esto no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es el body, ¿no? Pero no nos enviaron un token, ¿no?, sino que sencillamente nos enviaron 10. Nos dice hay 25.000, pero yo te envío nada más 10, ¿no? Entonces, a ver el contrato, por decirlo así, que es lo que establece la documentación en esos casos. Paper relevance. A ver. Abstract authors. Ah, claro, capaz nosotros teníamos que haberle incluido el offset, ¿no? Y un límite. A ver. Estos son los campos que los podemos haber requerido por esos criterios también. El tipo de publicación, si tienen open access, el año, los campos de estudio. Acá le podemos poner un límite, ¿no?, que tiene como default de 100, pero igual él me envió 10. Como ven, esto es algo de ir jugando, ¿no?, en el sentido de ir ajustando, haciendo peticiones, ves que te devuelve, hasta que tú tienes lo que estás buscando y lo que quieres, ¿no? Acá podemos pedir todos estos campos en fields. En este caso yo quiero sencillamente un query básico, pero me gustaría que quizás tenga más papers. Vamos a ponerle un offset de 100 a ver qué hace. Entonces, de nuevo, estas ventanas las podemos manipular como nos guste. Acá estamos en este mapa. Enter, 2 puntos offset, y vamos a ponerle 100, qué sé yo. Por cierto, este experimento que tenemos acá es para ver si corre así también. A ver. Ah, así también lo podemos hacer, ¿no? Si se fijan. Vamos a ponerle acá, qué sé yo, democracy. Y acá tenemos la respuesta también, no la tenemos en Portal, pero sin querer moví la ventana un segundito. Ahora ya está. Acá no puse tab, así que me mandó la respuesta directamente acá al REPL. Ah, no. No la envía bien así. Tengo un status 400. Esta es la forma correcta de hacerlo.
esta es la forma correcta de hacerlo, es decir, tenemos que concatenar el string y utilizar esta función queryString para que nos ayude a construir la cadena, ¿no? Para que nos ayude a construir el queryString. A ver, vamos a ejecutarla así. Ok, acá fíjense que tenemos la nueva respuesta, ¿no? Es esta que está más arriba. Esta la podemos cerrar y acá la inspeccionamos, ¿no? Ahora ven que tenemos un total igual, offset 100, nets 110. Pero sigue sin darme el token, ¿no? Yo esperaría un token. Lo inspeccionamos. Vamos a ver, tenemos varias opciones. Query print. Esto como que no hace mucho. Markdown no. Inspector es el que estábamos. HTML. Se ve algo extraño. CSV. También lo podemos tener como un CSV, aunque no es muy práctico. Ajá. Markdown no creo que sea muy práctico tampoco, como texto, simple como texto. Sí, en verdad lo más práctico es visualizarlo como JSON. ¿Bien? Entonces, a ver. Pero igual seguimos teniendo 10. Bueno. Habermas, una guía para los perplejos. Vamos a volver a la documentación. Siempre que tengamos una duda, es lo más sano que podemos hacer. Volver a la documentación. Claro, acá nos dice que no dice en ningún lado que nos va a devolver solamente 10, ¿no? Pero nos está devolviendo 10. Lo que sí es que es los está ordenando automáticamente por relevancia. No sé qué criterio estar usando para juzgar por la relevancia, ¿no? Por ejemplo, si yo... Porque no me da un token. Tendría que darme un token. Un token para el nets. Solo dice que nets son 110. No entiendo. ¿Por qué? Sí. A ver. Sí. Bueno, podemos probar también con otros endpoints, ¿no? Por ejemplo, acá también con el método get podemos obtener información sobre un paper, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer eso. Vamos a obtener un ID y vamos a ver qué información nos da de ese paper, ¿no? Recuerden que acá el propósito es más que nada exploratorio, ¿no? Ver cómo trabajamos con peticiones HTTP, cómo es la práctica de golpear un endpoint, ¿no? HK client. Esto
un poco lento esto, no sé por qué. Get string, igual copiamos acá la misma URL, pero luego tenemos que cambiársela al endpoint que vamos a usar, que es paper solamente, ¿no? Paper. Y fíjense, vamos a volver acá a la página web. Perdón, estamos en la página web. Fíjense esto. ¿Dónde estaba? Acá. Esto significa que para golpear este endpoint tengo que escribir el root, el endpoint paper y luego incluir el ID del paper. Vuelvo a mi editor, que ahora sí me están viendo acá en el editor, y lo que hice fue sencillamente copiar esto que tenía arriba y ahora cambiar al endpoint paper, ¿no? Entonces acá ya nosotros que hemos explorado esto, vamos a buscar un paper ID, ¿no? Puede ser este, y acá lo podemos copiar tranquilamente y entre comillas lo pegamos acá, ¿no? Y lo que va a hacer string es concatenarlo, ¿no? Como lo hemos visto, quedaría así, y es exactamente así como tiene que quedar. Vamos a evaluar esta expresión simbólica. Venimos acá, evaluamos y acá está la respuesta, ¿no? A ver de nuevo. Esto no tiene mucho. No es lo que esperaba esto. Paper ID. No se supone que tenía que ser más. ¿Cómo diríamos? Sí, así está. La respuesta es correcta. Es un código 200, aquí nos indica el código. Pero nada, sencillamente me devolvió el paper ID y el título. No es muy útil que digamos. Vamos a volver a la página web. Y es cierto, está compilando el contrato. Fui yo que no leí bien. Acá nos dice devuelve el paper y su título. Luego lo que tengo que hacer es incluir los campos que quiero ver. Ok, así. Bien. Entonces nada, volvemos a nuestro IDE. Ok. Vamos a concatenar así. Y acá sería hClient, query string, y podemos poner un mapa sencillamente con los datos. Entonces sería field o fields. A ver, es fields, ¿no? Y vamos a elegir qué campos queremos. Perdón. Esto fue lo que hice, ¿no? HTTP client query string fields. Coloqué el signo de interrogación, muy importante. Y ahora volvemos a la página para ver qué campos queremos, ¿no? Fields. Bueno, vamos a tomar paper ID. No, paper ID ya lo tenemos. A ver, ¿qué nos sirve?
título, año, autores, abstract. Vamos a ir copiando esas cosas. Title, year, authors, perdón, acá es sin espacios, authors, abstract, ¿qué otra cosa podría ser? Abstract, title, authors, year. Open Access PDF nos da el link del artículo si es Open Access. Eso está muy bueno. Open Access PDF, lo escribí bien. Open Access PDF. Okay. Vamos a visualizar el string, a ver cómo queda. Ajá, lo vemos por acá. Se ve bien. Nos ponemos al final de la expresión simbólica, control enter, la evaluamos. Vemos acá en Portal que tenemos una respuesta positiva, código 200. Ok. No hay un abstract. Fíjense, acá está el cuerpo de la respuesta. Abstract no hay. Authors, ese Chambers, no tiene Open Access, el ID y el nombre y el año. Todo lo que pedimos. Fíjense que Portal es una herramienta muy básica, ¿no? y versátil para explorar las respuestas que nos da el servidor, ¿no? Y hacer esta programación exploratoria e interactiva que estamos haciendo con Clojure. Bien, ya hemos jugado un poco con las solicitudes en HTTP. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar Martian para trabajar directamente con la API. Entonces, vámonos primero a la documentación de Martian para ver cómo podemos hacer esto, ¿no? Entonces, vamos acá. Creo que era algo así como OLIGH Martian. Acá estamos, ¿no? Entonces, acá nos explica más o menos cómo hacer esto, ¿no? Primero tenemos que llamar a la función bootstrap OpenAI y le pasamos el Swagger JSON, ¿no? Y luego utilizamos la función response for y sencillamente utilizamos, en vez de utilizar get o lo que sea, ¿verdad? Él lo que hace Martian es que lee ese Swagger JSON y clasifica cada método con un nombre. En este caso el nombre de este ejemplo es createPet. Entonces le pasamos el M, que es la referencia a este documento Swagger JSON que él ya descifró y clasificó en un gran mapa. Entonces luego le pasamos el nombre de esa función, de ese endpoint que queremos golpear, que él, como les dije, lo codificó como una llave, y luego un mapa con los parámetros, ¿no? Es así como trabaja Martian, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a requerir esta función bootstrap y vamos a pasarle la ubicación de nuestro archivo Swagger JSON, ¿no? Vamos a nuestro código. Entonces acá bueno, antes no, está bien. Bueno, Martian bootstrap Martian bootstrap open API, ¿no? Acá tenemos que, antes de continuar,
necesitamos otra librería que es, ¿cómo era? Sí, Clojure Java IO as IO. As es un alias, ¿no? Nosotros podemos ponerle alias o sobrenombres a las librerías y esto nos ahorra tener que hacer referencia al nombre, al namespace completo, ¿verdad? Sino que lo podemos acortar, ¿no? A través de un sobrenombre. Entonces necesitamos la librería IO, Clojure Java IO, porque Swagger JSON es un archivo, ¿no? Entonces, trabajar con archivos, trabajar con bases de datos, trabajar con todo lo que no esté en nuestro código fuente son operaciones de input-output, ¿no? Entonces, acá, resource, le ponemos el nombre del resource, que es Swagger. ¿Dónde estaba? Por acá. Swagger 2JSON. Fíjense que con Clojure tenemos la ventaja que podemos evaluar la expresión que querramos, ¿no? Acá estamos viendo la documentación de esta función resource que recibe un argumento o dos argumentos, ¿no? En este caso, vamos a ver, Swagger JSON, perfecto. No devolvió ningún error y me da, fíjense acá, en el REPL, tengo la ubicación exacta del archivo, ¿eh? Eso es lo que espero. Entonces, si yo llamo a esta función, no voy a poder hacer referencia al resultado de esa operación, ¿no? Porque va a quedar acá. Yo la puedo llamar, ¿verdad? Y me va a devolver un resultado. Aunque acá me da un error, ¿no? Me dice que arity exception, me falta un argumento. API root. Ah, sí. Me falta espera dos argumentos, sí. Pero el JSON y la raíz de la... Claro, eso no lo vi acá. Porque lo pasó directamente. Bootstrap, OpenAI. Bueno, pero el root de nuestra API es este, ¿no? Sin el paper. A ver. Este es el root de nuestra API. Y ahí está, ¿no? Bueno, básicamente lo que hace Martian es esto, ¿no? Nos ordenó todos los endpoints, ¿no? Y crea acá un conjunto de funciones, ¿no? API roots, interceptors, option nil. Pero me late que acá falta algo. A ver. Sí. API root va primero, luego el JSON y luego unas opciones. Sí, esto fue lo que me devolvió. A ver, vamos de nuevo a la documentación. Ok. Pero, acá estaba lo que estaba buscando, donde me da más detalle de cómo usarla. Martian Explore. Tengan en cuenta algo, ¿no? Acá Martian creó
lo que tenía que crear, ¿verdad? Pero yo sencillamente ejecuté la función y me devuelve inmediatamente el resultado, ¿verdad? Me devuelve un conjunto de... Me devuelve un mapa con un conjunto de opciones. Pero yo no puedo usar esto directamente a menos que esté invocando la función una y otra vez. Entonces yo necesito establecer una referencia a este resultado sin tener que estarlo llamando repetidamente. Y sin tener que estar copiando este trozo de código tan largo una y otra vez. Entonces yo creo una definición. Entonces pongo def y le doy un nombre. Vamos a ponerle Semantic Scholar API. Semantic Scholar API, por decirlo. Control Alt punto y me trago a esta expresión simbólica, evalúo y ahora tengo la referencia. Entonces en vez de llamar a esta función a cada rato, yo puedo almacenar el resultado en esta variable Semantic Scholar API. Entonces, bueno, ahora le digo Martian Explore Semantic Scholar API. Fíjense que ahí él me ayudó a autocompletar. Me paro al final de la expresión simbólica, control enter, evalúo. Y ¿qué pasó acá? No tiene nada. Sí, hay algo raro acá. Hay algo que no está bien. Bien, acá el problema es que primero estábamos invocando la función desde un namespace incorrecto. Lo estábamos invocando directamente desde Martian y teníamos que utilizar Martian Kit, ¿no? Luego, Bootstrap OpenAPI te pide una URL como parámetro, ¿no? Acá está algo ralentizado y no me muestra la docu, pero si vamos a la página, justamente en los ejemplos nos muestra que recibe directamente la URL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y que es algo a la larga más fácil de lo que hicimos. Esto voy a cerrarlo porque ya me ha confundido varias veces. Fíjense, sobre este botón de download vamos a hacer segundo clic del mouse. Fíjense que acá abajo me muestra, fíjense, cuando yo ponga el botón sobre el mouse, qué dirección de URL aparece acá. Fíjense que dice API, Semantic Scholar, or esa es la dirección que yo necesito. Entonces, segundo botón del mouse sobre el botón download y le voy a decir copiar enlace. Vuelvo a mi entorno de desarrollo y voy a copiar eso, abro comillas, control V y pegar. Y evalúo esta expresión. Ok. Y esto sí se parece más a lo que nos esperábamos. Bien. Ahora evalúo la expresión completa para, como les decía, definir en esta variable toda esta estructura de datos y que no tengamos que invocar la función una y otra vez. Entonces utilizamos esta función, este sí del namespace Martian, la función se llama explore. A esa función le vamos a pasar este mapa que tenemos como resultado de acá. Y fíjense, nos devuelve un vector. Esta estructura de datos que tenemos acá es un vector de vectores. ¿Ven? Es un vector que tiene unos 8 o más, tiene más de vectores, ¿no? Lo importante es que, fíjense, acá está resumida
toda la API de Semantic Scholar. Está resumida toda la API. Entonces, y su descripción, fíjense, acá tenemos post, graph, get papers. Y la descripción, obtener detalles para múltiples papers de una vez. Entonces lo que nosotros queremos, o los endpoints por los que nos interesamos, son Paper Relevant Search, que este va a ser el método que vamos a utilizar, o ese va a ser, perdón, la llave que vamos a utilizar para golpear a ese endpoint, y luego Paper Bulk Search, ¿no? Entonces vamos a tratar de repetir lo que hicimos acá arriba con Martian, para que veamos cómo Martian nos facilita las cosas, ¿no? Entonces, Martian, y hacemos response for, que me dé la respuesta. Luego recibe la llave del endpoint que quiero utilizar, y es getGraph. Fíjense que acá el IDE me ayuda. Queríamos utilizar el de search primero, como el que utilizamos arriba, ¿no? GetGraph author search, bien. Y luego vienen los parámetros, ¿no? Fíjense que acá la documentación me ayuda. La documentación me dice que la función response for cuando reciben parámetros variables de esta forma, se dice que es una función variádica, porque hay una versión que obtiene 2 parámetros y una versión que obtiene 3, ¿no? Entonces, en este caso, acá me pide primero el mapa, que no se lo pasé, y luego el nombre de la ruta, ¿verdad? Acá, como donde dice Martian, lo que está esperando es justamente el mapa que acabamos de obtener y que asignamos a la variable Semantic Scholar API. Luego el nombre de la ruta, que es este, y luego los parámetros. Entonces acá nos falta Semantic Scholar API, que es el primer argumento, ¿verdad? Y luego acá los parámetros, ¿no? Que como vimos era, bueno, podemos, de hecho, para no repetirnos, podemos tomarlos de acá, ¿no? Habíamos hecho por ejemplo. Fíjense lo que hice acá para seleccionar toda la estructura de datos, ¿no? El mapa. Control Shift, flecha hacia la derecha. Ahora Control C y pego. Y copio, perdón. Luego me vengo acá y pego. ¿Bien? Y vamos a ver, bueno, vamos a tragarnos a esta expresión porque la queremos envuelta en un tab, ¿verdad? Acá ejecutamos para verla en nuestra ventana de portal. Vamos atrás y claro, tenemos la respuesta, pero dice pending porque no la dereferenciamos como habíamos hecho acá. Nos faltó ese detalle. Entonces esto lo dereferenciamos, que bueno, ya les expliqué que es una operación que se hace de forma asíncrona, y nosotros en este caso los estamos forzando a que no regrese, a que no dé ninguna respuesta la función hasta que no nos dé una respuesta al servidor. Disculpen lo enredado, ¿no? Pero como lo dije antes, estamos forzando a que la función no regrese inmediatamente, sino que espere a que el servidor le dé una respuesta y que nos devuelva esa respuesta que les está mandando el servidor, ¿no? Entonces acá tenemos la respuesta propiamente dicha. El cuerpo tiene 3 elementos. Data tiene 0. Qué extraño. Debería tener, la respuesta es 200. Opciones 5. ¿Qué pasó acá? Método get,
Headers. Sí, los query params están bien, pero es extraño que no me haya devuelto nada similar, ¿no? Estoy utilizando el endpoint get. Ah, no. Get author search. Claro, me equivoqué en el endpoint. A ver. Porque no era. Era este. Me equivoqué en el endpoint. Ahora sí. Para ajustar una expresión simbólica, formatearla, nos paramos al final y hacemos clic y presionamos el botón Tab, ¿no? Y nos las arregla. Acá vamos a limpiar nuestra ventana en Portal y vamos a evaluar de nuevo. Tenemos una respuesta positiva y esto sí se parece más a lo que habíamos recibido con antelación. En efecto, aquí vemos la respuesta del servidor. Entonces, vamos a repasar un momento las diferencias entre el Martian y utilizar el cliente HTTPKit directamente, ¿no? Para hacer una petición HTTP utilizando el cliente directamente, tenemos que indicar el método get, post o el que corresponda. Tenemos que pasarle la URL. Si la URL requiere un query string, tenemos que armar el query string o lo armamos manualmente o utilizamos funciones auxiliares como esta que tenemos acá, HTTP client / query string. ¿Verdad? Y si utilizamos Martian, en cambio, lo que hacemos es sencillamente pasarle de una vez la URL donde está el Swagger JSON y él nos va a armar un mapa que está representado, en realidad es un vector de vectores como lo vemos acá, lo que nos devuelve, ¿no? Cuando lo exploramos, pero él arma un mapa, como vimos acá más arriba, disculpen, arma un mapa con toda la información, todo ese Swagger.json, disculpen, él lo convierte en un mapa Clojure, en un mapa, una estructura de datos de Clojure tipo mapa, y luego cuando nosotros la exploramos, utilizando la función explore, nos devuelve un vector de vectores con todos los endpoints. Entonces Martian se encarga de realizar el tipo de llamado que necesitamos, ¿no? Al tipo de llamado me refiero al método que necesitamos invocar para golpear ese endpoint. Martian lo hace por nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llamar sencillamente a response for, él se encarga de elegir el método adecuado, ¿verdad? Le pasamos el nombre del endpoint, lo escribimos como un keyword, esto en Clojure se llama keyword, toda palabra, por decirlo así, precedida por los puntos se le llama keyword o llave, ¿verdad? Y luego le pasamos un mapa con los parámetros. Y eso es todo, ¿no? Es mucho, como ven, es mucho más simple y mucho más versátil con Martian, ¿no? Nos ahorra unos cuantos pasos, ¿no? Y unos cuantos dolores de cabeza, como les dije, si tenemos que armar un query string, ¿no? Si ven, hacer esto es menos complicado que esto, ¿no? Vamos a hacerlo también para probar, ¿no? Vamos a golpear ese endpoint. Tab arroba Martian response for, ¿verdad? Luego el nombre de la variable donde estamos almacenando la información de la API, y este endpoint era getGraph, getPaper, creo. GetGraph, getPaper, ¿no?
Entonces acá recibía un paper ID, creo que era así, paper ID, copiamos, pegamos y fields, estos mismos campos, pegamos, a ver si lo hicimos correctamente. Tenemos una respuesta 200. Revisamos el cuerpo, no hay ningún abstract. El autor era Sanders o algo así, si me lo recuerdo. Chambers, paper ID y el año. Ven, es exactamente la misma respuesta que habíamos tenido antes. Pero comparen, ¿no? Esto es un poco más complicado que esto. Entonces, Martian nos las hace más fácil, ¿no? Nos arma ella sola el query string. Vamos a volver a hacer este request acá para comparar la respuesta. Fijamos de nuevo que es igual. Además nos ahorramos el paso de tener que visualizarla en JSON, porque ya Martian nos hace eso. Es decir, como ya lo convirtió todo a una estructura de datos que Clojure entiende, nos podemos ahorrar este paso. Entonces vemos el autor, Chambers, no tiene acceso abierto al PDF, el año y el título, ¿no? Vemos que es igual a la respuesta que obtuvimos acá. ¿Bien? Muy bien, entonces ya sabemos cómo golpear un endpoint. Ya sabemos cómo construir query strings cuando lo necesitamos, o cómo hacer que Martian lo haga por nosotros. ¿Bien? Entonces ya con esto tenemos gran avance en lo que nos proponemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a elegir un tema aleatorio sobre el que estamos investigando, ¿verdad? Y vamos a utilizar el endpoint, este que tenemos acá, Paper Bulk Search. Paper Bulk Search. Y vamos a procesar los resultados que nos devuelva el servidor, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver en la próxima parte del video cómo procesamos estas respuestas, ¿verdad? Y las alternativas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con esos datos? Esos datos los podemos pasar a un archivo que nosotros podemos revisar luego. Lo podemos ingresar a una base de datos, ¿verdad? Y ¿qué otras opciones tenemos? ¿No? Podemos compartirlo también en una notebook, por ejemplo, hacer algún estudio bibliométrico con esos datos. Es decir, desde acá las posibilidades son muchísimas, ¿no? Entonces vamos a explorar luego, una vez que realicemos ese bulk search, vamos a procesar esos archivos, vamos a extraer la información que nos parezca útil, ¿verdad? Y vamos a ver de allí en adelante qué opciones se nos abren, qué opciones se nos presentan, ¿no? Por ejemplo, una es que podemos almacenar esos resultados en un archivo, ¿verdad? Lo podemos almacenar en un archivo .json y compartirlo con otro colega, ¿verdad? O lo podemos almacenar también en un archivo .iden, ¿verdad? Que también es un formato parecido al JSON, y lo podemos utilizar Clojure para buscar información en ese archivo, ¿no? Y utilizar así como una suerte de utilizarlo como una suerte de pequeña base de datos, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver en la próxima sección.